Buenas noches, que Dios le bendiga. Una vez más, su servidor está aquí delante de ustedes, delante de Dios para predicar la palabra del Señor. El tema que hemos traído hoy es rompiendo hábitos pecaminosos, rompiendo hábitos pecaminosos. Acompáñame a Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 30. Dice, acercándose uno de los escribas, le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amados amigos, amados hermanos que nos escuchan, hoy el tema es rompiendo con hábitos pecaminosos. ¿Qué entendemos por hábito pecaminoso? Un hábito es una costumbre, una rutina que alguien adquiere a partir de repetir esa misma conducta, ¿verdad? Entonces, un hábito es una conducta repetida. ¿Y qué entendemos por pecaminoso? Pecaminoso es aquella costumbre, es aquel hábito, es aquella acción, conducta que no se ajusta a la voluntad del Señor, que no se ajusta a la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:4, para entender el concepto de pecado, ya que estamos hablando de hábitos pecaminosos, Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Por eso la urgencia de romper con todo hábito pecaminoso. El que practica el pecado, el que tiene el hábito de pecar, es del diablo. Uno puede fallar ocasionalmente, pero practicar el pecado es un hábito, y eso es lo que Dios no quiere. No quiere que seamos parte del enemigo. Además que los hábitos pecaminosos son destructivos. Ahora, Jesús decía que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. En otras palabras, está diciendo que el más grande mandamiento es amar al Señor con todo el ser. El corazón, el alma, la mente y todas las fuerzas apunta al todo el ser. Entonces, si el mandamiento más grande es amar a Dios con todo tu ser, no amar a Dios con todo tu ser es el pecado más grande. 1 Corintios 6:22 dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, o quede bajo juicio, o quede bajo la maldición. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, quede bajo maldición o bajo juicio. Y esto no es una amenaza. Todos sabemos que una relación de amor es libre, ¿verdad? Tú, cuando amas, eliges libremente amar a la persona. Entonces, cuando tú no eliges amar a Dios, estás eligiendo no estar con Él, estás eligiendo no estar con Él. Y todos sabemos que la materia no es eterna, el espíritu es eterno, las cosas son eternas. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, cuando tú no eliges amar a Dios y no eliges amarlo por toda la eternidad, simplemente a todas esas personas se les va a confinar un lugar que se llama infierno, donde no está Dios ni su amor. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, es amarle a Dios con todo el ser. Cada vez que tú tomas una decisión que implique no amar a Dios, por sobre esa decisión estarías pecando contra Dios. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El tema de hoy es rompiendo hábitos pecaminosos. Tú me dirás: ¿qué tiene el amor? ¿Qué tiene que ver el amor? O un versículo que habla mucho del amor a Dios con el hábito pecaminoso. Bueno, te ruego que me sigas hasta el final de la prédica para que puedas entender qué tiene que ver este mandamiento de amar a Dios con todo el ser con romper hábitos pecaminosos.
Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Miren lo que dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y hemos dicho que el pecado es infracción de la ley o es algo que va en contra de la ley o de la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la evidencia de que tú amas a Dios? Que guardas, obedeces, cumples su palabra, ¿sí? Entonces, la evidencia de que tú amas a Dios no es hacer obras buenas, no es cantarle a Dios alabanzas, ni siquiera hacer milagros, etcétera, etcétera. La evidencia de que tú amas a Dios es que obedeces sus mandamientos. Por eso que este escriba que le pregunta a Jesús cuál es el más grande mandamiento, responde, tiene razón, maestro, le dice, amarle a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y él lo entendió muy bien. Entonces amar a Dios es más que alabanzas, que hacer buenas obras, que cualquier sacrificio o cualquier cosa que le puedas ofrecer a Dios. Amar a Dios es obedecer su palabra y sus mandamientos. Ahora, la respuesta, ahora ahí ya estamos entrando al asunto, la respuesta para romper todo hábito pecaminoso no es cargarte más de normas, reglas, rituales, que ya hay un montón que muchas religiones te pueden dar. La respuesta es amor. Amor. La respuesta para romper hábitos pecaminosos no es cargarte más de reglas, rituales, etc. Sino la respuesta es amor de Dios que deposita en ti y amor a Dios que tú le das a Dios. Repito, la respuesta para romper todo hábito pecaminoso es amor de Dios y amor a Dios. No es amor humano, es amor de Dios. El amor que Dios tiene que poner en uno y a la vez ese amor responderle a Él mismo. Entonces, solo cuando tú ames a Dios con todo tu ser, serás capaz de romper con todo hábito pecaminoso. Pero mira, para que tú puedas amar a Dios con todo tu ser, que es el secreto de romper todo hábito pecaminoso, el Señor mismo tiene que tratar nuestro ser en 3 áreas de nuestras vidas. Entonces, hasta aquí, esta es una pequeña introducción y entramos a los puntos. Son 3 puntos que voy a tratar. Rompiendo hábitos pecaminosos. La clave es el amor, no es cargarte de más cosas, no es darte reglas, no darte rituales, no darte secretos ni nada, sino es amor, amor. El amor que Dios tiene que poner en ti y el amor que tiene que responder a Dios. Para que tú puedas amar a Dios con todo tu ser, Dios tiene que tratarte en 3 áreas de tu vida. Número 1, Dios tiene que tratar con tu mente. Dios tiene que tratar con tu mente. Decía, amar a Dios con toda tu mente. Amar a Dios con toda tu mente. Amar a Dios con toda tu mente implica, el amor es elección libre. Así que amar a Dios con toda tu mente implica elegir a Dios o las cosas de Dios o las cosas que Dios permite desde tu mente. Para tú romper hábitos pecaminosos, la primera batalla que tú tienes que ganar es la batalla en tu mente. Y para ganar esa batalla en tu mente, tienes que amar a Dios desde tu mente y con toda tu mente, como dice Jesús. Escucha bien, esta es la clave. Dios tratará con tu mente hasta que llegues a pensar como Dios piensa para seguirle a Él. Escucha bien, Dios tratará con tu mente hasta que llegues a pensar como Dios piensa siguiéndole a Él o para seguirle a Él. En ese sentido, lo primero que va a hacer Dios, escucha bien, lo primero que va a hacer Dios para romper todo hábito pecaminoso es convencerte de que algo es pecaminoso. Para que Dios pueda ayudarte a romper todo hábito pecaminoso, lo primero que va a hacer Dios es convencerte de que algo es pecado, de que lo que estás haciendo es pecaminoso. Por ejemplo, yo cuando conocí al Señor, yo pensaba que era normal ver pornografía. Cuando me dijeron por la palabra de Dios que eso no estaba bien a los ojos de Dios, yo me quedé estupefacto, me quedé asombrado, porque yo pensé que eso era normal, cosas de mi edad. Entonces, para romper ese hábito de ver pornografía, primero Dios trató con mi mente y me convenció en la mente de que eso era pecado, iba contra las cosas de Dios. Ahora, para ello debemos entender que nuestra sola conciencia no es suficiente para saber si algo es pecaminoso o no, si algo es bueno o no. Es más, escucha bien, a veces nuestra conciencia nos puede llevar a distorsionar las cosas.
Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno. Miren cómo a veces la conciencia y la mente invierte las cosas. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para que tú puedas ser libre de todo hábito pecaminoso, Dios tiene que tratar con tu mente. Primero tiene que convencerte que lo que estás haciendo es pecado. ¿Ya? Segundo, debemos entender que Dios tiene que hacer eso porque nuestra conciencia no es infalible. Nuestra conciencia a veces invierte las cosas. Como decía Isaías, a veces la gente pregunta, ¿tal o cual persona dormirá con la conciencia tranquila? Y la respuesta es sí, porque según la Biblia hay conciencias que están tan cauterizadas que han perdido toda sensibilidad al dolor ajeno, han perdido toda sensibilidad a la voz de Dios. Lo que para ti puede ser un hábito bueno, puede ser pecaminoso delante de los ojos de Dios. Si no, preguntémoslos a los nazis. Los nazis pensaban que lo que hacían, su ideología, su filosofía, era bueno. Si no, pregúntale a los pedófilos. En su conciencia ellos están tranquilos al saber que desean a niños. Entonces, lo primero que Dios tiene que hacer es tratar con tu mente y convencerte de que algo es pecado. Porque la conciencia a veces está tan insensible, tan cauterizada, que a lo malo, como dice Isaías, le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. Entonces, si la conciencia no es infalible, si tu conciencia no es infalible, si tu conciencia es limitada como para decirte realmente qué es bueno y qué es malo, entonces, ¿dónde conseguimos un fundamento objetivo que al observarlo, al mirarlo, como un manual, ¿verdad?, podamos saber si algo que hacemos está bien o mal? La respuesta está en la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he atesorado, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. El salmista se dio cuenta que la única manera de saber que si algo es bueno o malo, pecaminoso o no, está en la palabra de Dios. En mi corazón he atesorado tu palabra, la he guardado, la tengo en mente, la tengo en cuenta, no me olvido de ella, para no pecar contra ti. La palabra de Dios dice de sí misma que es más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta la división entre el espíritu y el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, estimados hermanos. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es convencerte de que algo es pecaminoso, y eso no es fácil, ¿verdad? Hay cosas que nosotros hacemos, tantos hábitos horribles y autodestructivos que hacemos, que creemos que son buenos y aceptables y que los demás tienen que aceptar. Y aquí viene el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es convencerte de que algo es pecado. Lo segundo que va a hacer Dios tratando tu mente es darte razones del por qué no deberías hacer eso. A Dios no le gusta dar mandatos por dar. A Dios no le gusta necesariamente decir, tú nomás obedece porque yo soy Dios. A Dios siempre tras un mandamiento muestra un razonamiento del por qué debes o no hacer aquello. Por ejemplo, voy a tocar un tema que para algunos ya están convencidos de esto y otros no. El alcohol. Por ejemplo, el alcohol. ¿Es bueno tomar? ¿Es bueno embriagarse? El embriagarse es la droga legalizada y más aceptada socialmente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del alcohol, del embriagarse específicamente. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El mandato dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bien interesante porque, ¿cómo sabemos que el hábito de tomar, de juergarme, de embriagarme, es malo o bueno? Pablo dice, miren este contraste, Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución es desenfreno, descontrol. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que
hablando del Espíritu Santo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué da el Espíritu Santo? Dominio propio. Y la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza, que es casi lo mismo. Dominio propio, autocontrol, sobriedad y templanza es antónimo de disolución, desenfreno, descontrol que te da el trago. Entonces, ¿por qué Pablo? Y esta es la razón por qué tú no debes embriagarte. Porque es como si Dios dijera, o tienes el efecto del alcohol o tienes el efecto del Espíritu Santo. No te embriagues con vino en lo cual hay desenfreno, disolución, descontrol, sino sé lleno del Espíritu Santo en el cual hay autocontrol, dominio propio, sobriedad, templanza. Ambos, interesante porque, ¿por qué pone el embriagarse con la llenura del Espíritu Santo? El llenarse de alcohol con llenarse del Espíritu Santo, porque ambos afectan a la persona. Ambos afectan el juicio de la persona, el cuerpo de la persona y las emociones de la persona, pero de diferente manera. Por ejemplo, consultando con la enciclopedia reconocida Medline Plus, es una enciclopedia de medicina reconocida, dicen, el alcohol disminuye el autocontrol y el dominio propio. Cuando uno está ebrio, se abren muchas puertas para transgredir otras más. Por ejemplo, ¿quién no sabe que cuando un chico está embriagado, se le abren las puertas de la droga? Cuando un hombre está embriagado, se le abren las puertas del adulterio porque no hay autocontrol. El trago te quita todo dominio propio y autocontrol. Mientras el trago te da desenfreno, te quita el dominio propio, te descontrola. El Espíritu Santo, lo contrario, aumenta el autocontrol y el dominio propio. La persona que quizás era de mal carácter o de un carácter débil, que, cedía, ahora es una persona de carácter, una persona de dominio propio. Entonces, por eso yo sé que para algunos es un poco polémico esto del alcohol, del embriagarse, porque quieren embriagarse todos los fines de semana, etc. Pero mi función es hablar de la palabra, lo que dice la palabra, lo que Dios piensa, no lo que dice mi conciencia, sino lo que dice Dios. Entonces Dios dice, no te embriagues con vino porque te lleva al descontrol, sino llénate del Espíritu Santo que te da dominio propio, control. En cuanto a las emociones, el alcohol, el embriagarse, te cambia el estado de ánimo, ¿sí? Medline Plus, esta enciclopedia, portal de medicina, dice que te afecta tus emociones con cambios súbitos de humor. Por eso que cuando las personas se embriagan, salen peleándose, salen diciéndose cosas que tenían guardadas en el corazón, los hermanos se pelean, el hijo le reclama al padre, el padre le reclama al hijo. Yo he visto lamentablemente en los fiestas de promoción, yo estudié en un colegio estatal, donde los alumnos ebrios se peleaban con los profesores y viceversa. En fin, mientras el trago afecta tus emociones negativamente con esos cambios de humor, el Espíritu Santo te da sobriedad y tranquilidad. En la mente, decíamos que el trago te quita el buen juicio, o mejor dicho, tu buen juicio se ve disminuido. Por eso que uno en trago termina transgrediendo muchas normas, ¿verdad? Asesinatos, violencia, asesinato de mujeres, qué sé yo. Mientras eso te da el trago, el Espíritu Santo te da sobriedad, tranquilidad. En otras palabras, Dios te está diciendo, escoge los efectos del alcohol, que es descontrol, desenfreno, poco juicio, ¿verdad? Cambio de humor, o los efectos del Espíritu Santo, que es dominio propio, autocontrol, que es templanza, sobriedad, tranquilidad. O sea, Dios nos lleva a un razonamiento. Antes del mandato, un razonamiento para que tú comprendas por qué no debes hacer uno o sí hacerlo. Entonces, amados hermanos, y ni que hablar de los efectos del cuerpo. El alcohol, el embriagarse afecta el sistema nervioso, el corazón, el sistema circulatorio, el aparato digestivo, el estómago, el páncreas, el hígado, el esófago, el sistema inmunológico. A mí me causa un poco de risa cuando la gente piensa y dice, yo me voy el fin de semana, me voy a amanecer, hasta las 6 de la mañana me amanezco, como dice la canción, embriagados, y esa es mi forma de desestresarme. Pero todos sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Porque si tú quieres desestresarte, tú no puedes
quitarle el sueño hasta las 6 de la mañana a tu cuerpo y encima meterle alcohol, afectando todos estos sistemas que habla esta enciclopedia reconocida Mainline Plus. Entonces lo que haces con el cuerpo es estresarlo terriblemente. Porque si la gente se va a bailar es como si hiciera ejercicio y se alcoholiza y le quita el sueño. Entonces mientras el alcohol estresa más tu cuerpo, el Espíritu Santo afecta a tu cuerpo, como dice la Biblia en 1 Corintios 6, haciéndolo templo del Espíritu Santo y santificándolo y apartarlo para Dios. Entonces, lo primero que Dios va a hacer para romper un hábito pecaminoso es convencerte de que algo es pecado. Número 2, no solamente te convence de que algo, sino te da razones, o mejor dicho, te convence dándote razones, no solamente mandatos, sino razones. Y así podemos seguir con la fornicación, ¿verdad? 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, y en 1 Corintios 6, Pablo da muchas razones de por qué la fornicación, que es la relación sexual antes del matrimonio o con otra mujer que no sea tu esposa. Eso también es fornicación, pero se le llama adulterio. Entonces, ¿por qué? Porque dice Pablo que cuando tú te unes a una persona en relación sexual, eres uno con ella. Pablo va más allá en 1 Corintios 6. Dice, el que se une a una ramera es uno con ella. Así como el que se une al Señor, uno es con Él, el que se une a una ramera es uno con ella. Interesante porque Pablo, y esto es muy sabido y la experiencia lo confirma, Pablo habla que cuando uno tiene relación sexual con alguien, no solamente es una unión carnal y corporal, es más que una unión corporal, es la unión de emociones, es la unión de alma con alma. Entonces, ¿por qué pecas contra tu propio cuerpo o tu persona? Porque el Señor dice que solo te da derecho a tener una sola mujer y a la mujer un solo esposo. Porque cuando se unen corporalmente en relación sexual, se están uniendo emociones, se están uniendo sentimientos, se están uniendo muchas cosas de esa persona con la otra y se están transfiriendo cosas entre ellos. Algo muy largo de explicar aquí, pero en temas generales es así. Entonces, el hombre peca contra su persona fornicando al entregar más de la cuenta de sus emociones, su mente y su voluntad. Dios te permite solo entregar tu cuerpo, tus emociones a tu esposa, a tu cónyuge, no a otra persona. Y así pecas. Entonces Dios te da razones. Entonces, finalmente, para que tú logres romper con hábitos pecaminosos, tienes que amar a Dios con todo tu ser, con toda tu mente. Pero para que Dios logre que tú le ames con toda tu mente, Él tiene que tratar con tu mente, convencerte de que algo es pecado, darte razones y finalmente darte las armas para destruir esas fortalezas mentales. Porque todo hábito pecaminoso tiene en su mente lo que la Biblia llama fortalezas mentales que capturan tu mente. La mente, escucha bien, es el lugar del razonamiento, de la argumentación, de las ideas, de la imaginación, de la creatividad, de la evaluación, de la inferencia. La guerra en tu mente es una guerra de razonamientos y de argumentos. En todo caso, los argumentos en la mente o los razonamientos en la mente son poder en tu mente, para bien o para mal. Miren lo que dice 2 Corintios 10:3 al 5. Esto es importantísimo, escucha bien. Pablo decía, pues aunque andamos en la carne, o sea, en el cuerpo, en la tierra, en esta tierra, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Rápidamente vamos a ver lo que significa esto. Dice Pablo que en las luchas diarias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Dios nos ha dado armas que no son corporales, no son carnales, no vienen de este mundo, sino son poderosas en Dios. Dice, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Aquí la palabra fortaleza viene de castillo, de fortificación. ¿Qué son fortalezas mentales? Porque en el contexto de estas fortalezas son fortalezas mentales. ¿Qué son fortalezas mentales? Fortalezas mentales son pensamientos, paradigmas, pensamientos mentirosos,
pensamientos que tú tienes arraigados en tu mente, repetitivos, quizás obsesivos, que están en tu mente y que llegan hasta la voluntad. Pensamientos que no puedes deshacerte de ellos. Pueden ser tradiciones, pueden ser algo que te dijo tus padres, algo que te dijo tu cónyuge, algo que te dijeron, algo que se metió en tu cabeza, para decirlo criollamente, y nadie puede convencerte de lo contrario, excepto Dios. Entonces, dice, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Los argumentos aquí son racionalizaciones que tú tienes. Por ejemplo, hay gente que justifica los celos, ¿no? Que yo soy celoso por esto. Hay gente que justifica robar, justifica mentir, justifica embriagarse, justifica drogarse, justifica el chisme, la violencia, el maltrato hacia a la mujer o la mujer hacia el hombre. Entonces, Pablo enseña que en la mente hay una batalla de argumentos y razonamientos. Razonar es bueno, racionalizar no es bueno. Razonar Dios quiere, pero la racionalización ya no es de Dios y no es buena. Entonces, dice Pablo que en la mente a veces uno tiene fortalezas, formas de pensar que han estado dominando nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero se nos da armas para derribar esos argumentos, esas fortalezas mentales. Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, todo aquello que va en contra de lo conocido por Dios, que va en contra de la palabra de Dios o del conocimiento de Dios, es soberbia, es altivez, la cual hay que destruir y derribar. Y esto precioso que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, se nos da... No solamente Dios nos convence que algo es pecado, nos da razones, sino que se nos da armas y capacidad, mejor dicho, se nos da poder y capacidad para todo pensamiento. En vez de llevarte cautivo a ti, tú lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, tienes poder para dominar tu mente. ¿En qué sentido? Cuando viene un pensamiento que se refiere a hábito pecaminoso, tú tienes el poder en el nombre de Jesucristo, siempre en el nombre de Jesucristo, como él mismo lo enseñó, para decirle en el nombre de Jesús, pensamiento de adulterio, pensamiento de mentiras, pensamiento de fornicación, de pornografía, pensamiento de ludopatía. En el nombre de Jesús yo te destruyo y te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En otras palabras, se nos da la capacidad de que toda nuestra mente obedezca a Cristo. Después de que sabemos que ya detectamos, según Dios, que algo es malo, es pecaminoso, después de que Dios nos dio razones para dejar eso, ahora dice Dios que nos da el poder para derribar toda fortaleza mental. Yo no puedo, yo soy un tonto, yo no soy diestro en matemática, yo no voy a alcanzar eso. Todas esas mentiras, todos esos paradigmas, yo no amo a mi esposo, yo no puedo perdonar a tal persona. Todas esas fortalezas mentales, Dios te da el poder para destruirlas. Entonces, para ir terminando con este punto, Dios tratará con tu mente hasta que llegues a pensar como Dios piensa para seguirle y elegirle a Él. Te convencerá que algo es pecaminoso para que no elijas en tu mente aquello pecaminoso para que sea un hábito y por tanto elijas la voluntad de Dios en tu mente. Cuando pase eso, amarás al Señor con toda tu mente. Amarás al Señor con toda tu mente. Hasta aquí yo no te he dado reglas, yo no te he cargado, yo no te he dicho que te vayas a un cerro, que te sacrifiques, que des en sacrificio a tu hijo, algo, que te vayas de rodillas y te des de latigazos. No, hasta aquí he dicho, y creo que he empleado la palabra amor. El amor de Dios es razonable. El amor de Dios es el poder más grande, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Lo segundo que va a hacer Dios, dije 3 tratos de Dios contigo para que tú le puedas amar con todo tu ser y así romper con todo hábito pecaminoso. Hago una pausita aquí. Los hábitos pecaminosos es una elección que yo hago en contra de Dios. O sea, yo en vez de elegir amar a Dios, elegir la santidad, amar a Dios, etc., yo elijo el pecado, lo que Dios no me ha mandado amar. Por eso que el romper hábitos pecaminosos tiene que ver con amor, más que con reglas, normas, etc.
El segundo trato que Dios va a tener contigo es tratar con tus emociones. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. La Biblia enseña que el hombre es tricótomo. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El alma también es tricótoma, o sea, tiene tres partes. El intelecto, las emociones y la voluntad. En tu alma está tu intelecto, tu razonamiento, tus emociones y tu voluntad. Entonces, Dios tratará tu alma y la parte de tu alma, las emociones. Dios tratará con tus emociones y esta es la clave. Hasta que llegues a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando digo tratar con tus emociones, es que Dios va a tratar con tu alma, con tus emociones y sentimientos, de tal manera que llegues a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. O sea, ahora, ¿qué es primero, el pensamiento o el sentimiento? Cuando tú tienes resentimiento hacia alguien, cuando tú tienes rencor hacia alguien, ese rencor y ese resentimiento se activa ¿por qué? Porque en tu mente lleva un recuerdo malo. La emoción le sigue a la mente y no al revés. O sea, tiene que haber un pensamiento que active esa emoción buena o mala. Hay pensamientos, mejor dicho, los pensamientos activan las emociones y no al revés, ¿verdad? Por eso que digo que primero Dios va a tratar con tu mente para llegar a tus emociones. Si Dios empieza a hacer una revolución en el buen sentido en tu mente, va a hacer una revolución con tus emociones. Ahora, Dios puede convencerte de algo. Escucha bien, Dios puede convencerte de algo, que algo es pecaminoso, pero si tú no lo aborreces, nunca lo vas a dejar. Escucha bien, porque hay cosas que nosotros sabemos que están mal, sea porque nos lo dijo Dios o nuestra conciencia limitada, pero en fin nos lo dice. O sea, hay cosas que nosotros sabemos que están mal, pero las seguimos haciendo porque nos da placer hacerlas o porque nos da un bien. Por eso dije que Dios tiene que tratar primero con tu mente para luego tratar con tus emociones. De nada sirve saber que algo es pecaminoso si todavía amas hacer eso. Proverbios 18:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y aquí vemos el principio. Para tú ser libre de un hábito pecaminoso, tienes que aborrecer eso que haces. Si no, no vas a poder salir de eso. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, etc. Tienes que aborrecer esos hábitos, esos comportamientos, esas conductas. Eclesiastés 3:8 dice, hay un tiempo de amar, un tiempo de aborrecer, un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Hay un tiempo de amar las cosas pecaminosas, pero hay un tiempo de aborrecer eso y salirte de eso. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué has estado haciendo hasta aquí? ¿Qué has estado haciendo hasta aquí? ¿Qué has estado amando hasta aquí? Que te ha destruido a ti, a tu familia, a tus seres queridos, tu reputación, tu relación con Dios ha afectado. Bueno, Dios te dice que es tiempo ya de aborrecer esas cosas y dejarlas. Ahora, cuando Dios te convence que algo es pecaminoso, cuando Dios te convence que algo es pecaminoso, es para llevarte a aborrecerlo. Y si ya estás aborreciendo algo que todavía haces, pero ya lo aborreces, estás un paso de ser libre. Si tú no aborreces, como decía Proverbios, el mal, si tú no aborreces el chisme, si no odias la pornografía, si no detestas el alcohol, si no te harta la droga, si no abominas el adulterio, no podrás salir de ellos. Pero si los aborreces, los odias y estás harto de esas cosas, estás un paso de romper con ello. Porque cuando las emociones o los sentimientos hacia algo o hacia alguien son de aborrecimiento, entonces va a venir el rechazo naturalmente y el abandono a ello. Mira lo que estoy diciendo, no te estoy poniendo reglas, normas ni nada. Todo es cuestión de amor-odio. O sea, amar a Dios y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Un familiar mío que queremos mucho estaba sumido en el alcohol y en las drogas.
Y unos meses después de que decidió salirse de eso, una de las pruebas que le hicieron es llevarlo a comprar, mandarlo a comprar algo. Entonces, ojo, él había estado en drogas y alcohol. Entonces dice que él cuando lo llevaron, cuando lo mandaron a comprar, pasa por un lugar donde habían estado tomando. Habían pasado solo meses de su recuperación. Pasaba por una tienda donde en una esquina estaban bebiendo, estaban tomando. Dice que él había recién almorzado. Cuando él pasa por ese lugar, huele el alcohol y lo que le produce en él es un aborrecimiento a tal punto que empezó a vomitar de asco. Cuando él me cuenta eso, mejor dicho, cuando me contaron eso, porque él no me lo contó directamente, yo dije en mi mente, está a un paso de ser libre. Está a un paso de ser libre. Porque cuando empiezas a amar lo que Dios ama, que es la libertad de eso, y aborrecer lo que Dios aborrece, entonces tú aborrecerás la fornicación y amarás la abstinencia. Aborrecerás el alcohol y amarás la llenura del Espíritu Santo que están en contraste. Aborrecerás las truanerías, que son las que menciona Efesios capítulo 5, que son las conversaciones obscenas, los chistes groseros, vulgares, y para amar el lenguaje edificante y sobrio. Aborrecerás el reggaetón y amarás danzar delante del trono de Dios. ¿Te das cuenta que no te hablo de imposición alguna, sino de amor? Dios tratará con tus emociones hasta que llegues a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y tercero y último trato que Dios hará para contigo es tratar con tu voluntad. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ya cuando dice alma está hablando de voluntad porque la voluntad está en el alma, pero aquí enfatiza con todas tus fuerzas. Tratar con tu voluntad tiene que ver con escoger lo que Dios escoge y rechazar lo que Dios rechaza. Este punto es muy corto, así que síganme. Una vez que Dios convence tu mente que algo es pecaminoso, que te da razones, que te da poder para romper esas fortalezas mentales, te lleva a aborrecer con tus emociones para finalmente tu voluntad escoja no pecar, sino amar a Dios. Entonces miren lo inteligente que es Dios. Primero te convence en la mente de que algo es pecaminoso. Una vez convencido en tu mente, aunque sigas placiéndote en el pecado y en lo malo, si estás convencido en la mente es el primer paso. Segundo, llega un momento en que las emociones se hartan y odias eso que estás haciendo. Y tercero, solita la voluntad, al ver que es malo y con tus sentimientos y emociones odiar eso, solita tu voluntad va a dejarlo. Va a dejarlo. Una lucha, escucha bien, entre la voluntad, una lucha entre tu voluntad y tus emociones, casi siempre ganan las emociones. Por ejemplo, si tú estás con tu enamorada en un lugar oscuro, en su casa solos, por más que tú no quieras fornicar, tus emociones le van a ganar a tu voluntad. Por más que tu mente sepa que ese es un lugar inadecuado e imprudente, por más que tu voluntad quiera irse, tus emociones le van a ganar. Y así con muchos lugares de tentación. Entonces, por eso Dios, primero tu mente la va a tocar, luego tus emociones, para que finalmente tu voluntad se rinda a lo que ya Dios cambió en tu mente y en tus emociones. Rompiendo hábitos pecaminosos. Cuando vienen matrimonios, jóvenes, lo primero, o cualquier persona, lo primero que uno hace es tomar la palabra de Dios como fundamento objetivo y a la luz de esa palabra demostrar si esos hábitos de ese matrimonio, si esos hábitos de ese joven o de esa persona están acorde a la palabra de Dios. Si no, destruirán sus vidas. Y una vez que demostramos, entonces empieza la recuperación. 3 tratos de Dios para romper en tu vida con hábitos pecaminosos. Tratar con tu mente. Decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 3 tratos de Dios para romper hábitos pecaminosos. Va a tratar con tu mente.
que tiene que ver con pensar como Dios piensa para seguirle a Él. Va a tratar con tus emociones, que tiene que ver con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y tiene que ver con tratar con tu voluntad, escoger finalmente lo que Dios escoge, rechazar lo que Dios rechaza. Espero que te haya servido estos pasos con Dios. Lo único que tú tienes que hacer a partir de ahora es decirle: Señor, quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte todos mis hábitos pecaminosos que por años y por años vengo practicando, que han destruido a mí, mi vida, mi familia, mis relaciones, mi trabajo y mi relación contigo, Dios, sobre todo. Así que vamos a orar al Señor y dile así conmigo al Señor. Señor, dile: Señor, toma mi mente, mi voluntad y mis emociones. Reconozco que a veces con mi mente, mi voluntad y mis emociones hago cosas que se rebelan contra tu palabra, que se rebelan contra ti. Pero dile: Señor, yo no quiero vivir de esa manera más tiempo. Por eso yo te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te entrego mi alma, sabiendo, Señor, que si yo te hago el Señor de mi vida, tú obrarás, tú tratarás conmigo para romper con todo hábito pecaminoso, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, santifícame, purifícame, trata conmigo y úsame para hacer solo tu voluntad. Quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, Señor, para romper con todo hábito pecaminoso, Señor. Una vez más dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y confío que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Confío que si yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, tú me perdonarás y me darás vida eterna. Ahora, Señor, recibo por fe tu gracia, tu amor y tu poder para empezar a romper toda fortaleza mental que nadie me ha podido convencer excepto tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. A partir de ahora yo estoy decidido o decidida a romper con todo hábito pecaminoso en mi vida, Señor. Porque tú me has dado armas poderosas para destruir fortalezas y derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Gracias, Dios. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, oramos así. No te olvides, mientras más te expongas a la palabra del Señor, tu mente va a estar más libre, más limpia y más consciente de que algo es bueno o malo. ¿Sí? Si se lo dejas todo a tu conciencia, podrás invertir las cosas como dice Isaías. No se olviden que esta prédica va a estar colgada también en YouTube. Comenta, comparte, cualquier duda, cualquier pregunta, escriben que yo estoy presto a responderlas. Que Dios te bendiga grandemente.